Buenos días, señoritas, señores. Bienvenidos a su clase de Estructuras 2. Vamos a compartir la pantalla para iniciar. Bien, y les había mencionado que pues algunas de sus lecturas que están programadas dentro de la asignatura, pues es de este libro que bueno, de entrada pues fue diseñado como un libro virtual, como un libro digital, ¿no? En esa época, eh, un CD de alguna manera interactivo, con contacto directo con el autor. Pero bueno, les voy a presentar este momento y vamos a ver algunos tópicos o los tópicos de esta clase, pues, y dentro de la estructura del texto, pues, para que se familiaricen y no tengan mayor inconveniente con las lecturas que están programadas, pues de las cuales todavía no les he cargado, porque bueno, a pesar de que recibimos la notificación de que el día miércoles o del día miércoles anterior de que estaba ya habilitado el SICOA para subir los sílabos, pues no tenemos acceso todavía. Hemos revisado y conversado con algunos de sus profesores de este periodo especial, pues si no tenemos aún acceso. Entonces todavía no tengo acceso a nada del SICOA para las asignaturas de ustedes. El aula virtual, pues voy a actualizarla con el registro que hagamos hoy para poderles de alguna manera provisional pues matricular. Pero bueno, la idea es irnos familiarizando con este autor porque varias de las lecturas serán de este autor y pues igual lo haremos con los demás autores. Bien, habíamos conversado entonces la clase anterior hasta los fundamentos generales del hormigón armado, ¿no? Las características pues, que vamos ganando, que vamos obteniendo pues al mezclar o al trabajar con este material mixto eh, conformado por el concreto simple y por el acero estructural. ¿Sí? Entonces, pues miren, los fundamentos para el diseño de estructuras de hormigón armado eh, creo que ya son importantes, pues ya en esta misma semana pues tenemos
que revisar ya el diseño de vigas y el dimensionamiento de vigas y dimensionamiento de losas. Pues miren, eh, al diseñar estructuras de concreto, pues tenemos que establecer en definitiva una relación, una comparación entre las solicitaciones que están dadas pues por el sistema de cargas, variaciones de temperatura, asentamientos de apoyo y todo pues lo que le pueda exigir respuesta a la estructura y pues la capacidad resistente de la misma, o sea, en definitiva, por las secciones de la estructura, por la configuración estructural y geométrica de la estructura, por el armado, ¿no? O sea, por la cantidad de acero, pues la capacidad resistente que tengo a nivel de miembro que va pues a ir constituyendo a nivel de toda la estructura, se va a ir constituyendo a nivel de toda la estructura. Y entonces esto denominado como capacidad resistente. Evidentemente, pues en el diseño lo que buscamos es que pues la capacidad resistente de la estructura pues sea en cierto porcentaje, en cierta magnitud, pues mayor que las solicitaciones, ¿sí? Con esto nos aseguramos pues que la estructura se comporte de forma apropiada, de forma adecuada y ante las cargas pues eh, reales, hasta las cargas que consideramos en el diseño, pues sí que las tratamos de estimar lo más reales posibles, ¿no? O sea, lo más parecido a la realidad posible. Bien. Aquí se me fue mucho. Bien. Aquí pues algo, aquí se menciona pues miren algo de lo que habíamos conversado o manifestado a breves rasgos en la introducción, ¿no? Miren, la diferencia que tenemos que mantener entre las solicitaciones y la capacidad resistente, eh, pues nos está dando el nivel de seguridad de la estructura. Y hay que diferenciar o se diferencian inclusive por normativa, ¿no? Inclusive por cuestiones ya eh, de código de diseño, pues las cargas permanentes, ¿sí? No sé si en estructuras uno hablaron de cargas permanentes eh, y las cargas ocasionales, pero bueno, si no lo vieron, igual aquí vamos a topar esto, no estamos obligados a toparlo para conversar o hablar del diseño. Pero bien, entonces tenemos básicamente eh, carga permanente que está definida como carga o definida por la normativa como carga muerta, que justamente pues se le define o se le considera como carga definida o de origen establecido como el peso propio. Sí, peso propio de los elementos es parte de esta carga permanente y pues las otras cargas que aunque no consisten o no son del peso propio específicamente de los miembros, pero también son permanentes. Sí, todo esto constituye la carga muerta. Sí, esta carga muerta pues es gravitacional, sí, lo que nos dice acá, sí, es carga gravitacional.
¿sí? Y estos tienen pues niveles de seguridad mucho más altos que estados de carga ocasionales, como por ejemplo el sismo, pues el viento, eh, que pues ya habíamos conversado, sobre todo nosotros en estructuras de edificación, eh, hasta cierta altura pues es importante el sismo, pasando de cierta altura pues en estructuras ya de acero, pues en el que la carga sísmica es menor, de menor importancia por magnitud a la del viento, pues viene a ser el viento eh, quien demanda como carga lateral, pues justamente en estas cargas ocasionales los niveles de seguridad son menores. Y por eso pues les había mencionado que lo común es que cuando hay problemas, sí, de diseño, pues generalmente son visibles en la ocurrencia de estos estados ocasionales de carga, que lamentablemente, pues, sobre todo el sismo, pues puede venir en el momento que sea, ¿no? O sea, sabemos que vendrá ese el asunto, ¿no? O sea, y sabemos que por nuestras características geológicas y geotécnicas, pues será de una magnitud considerable. Pues lo que no se puede hasta el momento, sí, es predecir eh, exactamente cuándo ocurrirá. Entonces, lo único que sabemos es que va a ocurrir. Entonces, tenemos que estar siempre preparados para ese evento. Y entonces, pues, hay dos alternativas para diseño estructural eh, que manejan técnicamente, pues, esta diferencia necesaria entre las solicitaciones y la capacidad resistente. Y esto, pues, evidentemente está plasmado también en los códigos de diseño. Y aún, pues, sin importar el material, o sea, siendo concreto, siendo acero, pues, eh, son visibles estas dos formas de diseño, estos dos criterios de diseño. Estructural, pues, diseño por esfuerzos admisibles y diseño por capacidad resistente. Bien, en cuanto al diseño por esfuerzos admisibles, pues, también se le conoce como diseño para cargas de servicio. A este, pues, la capacidad resistente de la estructura del miembro estructural, ¿sí? O de la sección específica del miembro estructural, eh, se le divide para un factor de seguridad, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues a la capacidad resistente que está aquí marcada en color rojo, rellena pues con, ¿sí? Rellena con gris. Pues la dividimos para un factor de seguridad, para que pues sean comparables las solicitaciones con esta capacidad resistente disminuida, si gustan, ¿no? Entonces, ¿cómo es el criterio de diseño? Pues no sobrepasar, o que las solicitaciones no sobrepasen a esta capacidad resistente reducida con el factor de seguridad. ¿Sí? Eh, el concreto reforzado un tiempo se diseñaba de esta manera, con códigos un poquito antiguos de diseño, pero pues ya en la actualidad se lo diseña pues por capacidad resistente. Entonces, este tipo de diseño, este criterio de diseño, sigue estando aún vigente, pero en las estructuras de hormigón reforzado, ¿sí? Este sigue siendo pues por capacidad resistente. Y las de madera, ¿no? Recuerden que en este curso pues vamos a trabajar con madera, entonces se suele diseñar con este criterio, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Reitero, ¿sí?
el criterio de diseño por esfuerzos admisibles se sigue usando en estructuras de hormigón preesforzado, en el diseño de hormigón preesforzado y en estructuras de madera. ¿Y en qué consiste? Pues en que sea comparable las solicitaciones, ¿sí?, a las que esté expuesta la estructura. Las solicitaciones son externas, ¿sí?, con la capacidad resistente, que es pues la capacidad interna de la estructura a resistir solicitaciones, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo le hacemos comparable? Pues dividiendo por un factor de seguridad, ¿sí? Y pues el criterio de diseño es que las solicitaciones externas deben ser aún menores a esta capacidad resistente dividida por un factor de seguridad, ¿sí? Esto es diseño por esfuerzo admisible, por esfuerzos admisibles. En cuanto al diseño por capacidad resistente, ¿sí?, ¿qué es lo que se hace? Pues es lo contrario desde cierto punto de vista, ¿no? Lo que hacemos es a las solicitaciones externas, ¿sí?, les mayoramos, o sea, les multiplicamos, ¿sí?, por unos factores de mayoración, ¿sí? ¿Y qué debe pasar? ¿Cómo es el criterio de diseño según una capacidad resistente? Pues estas solicitaciones amplificadas, mayoradas por estos factores, de igual manera no deben superar la capacidad resistente de la estructura, ¿sí? Pues las estructuras de hormigón armado, de acero laminado en caliente, bueno, las estructuras de acero, bueno, no es nuestra temática, pero por conocimiento general podemos mencionar que, bueno, el acero, en definitiva, los elementos y perfiles de acero, pues eh, hay de dos formas, ¿no? Laminados en caliente o conformados en frío. Cuando se habla de estructuras de acero, de estructuras de edificación, pues de acero, sobre todo, pues son necesariamente de acero laminado en caliente. Los perfiles de acero que conseguimos en la ferretería de la esquina, pues generalmente son doblados en frío. Y esos son susceptibles, esas secciones son susceptibles a falla por fatiga. Entonces las edificaciones generalmente se las hacen con, bueno, se tienen que hacer, o la concepción de diseño es hacerlo, pues de acero laminado en caliente, ¿no? Y también pues los puentes se diseñan pues bajo eh, esta, esta filosofía de diseño, ¿sí? Esto de la capacidad resistente. Bueno, de igual manera, el concreto y el acero, o sea, el hormigón armado y el acero estructural, también pues fueron diseñados mucho tiempo pues eh, por esfuerzos admisibles, ¿no? Inclusive del acero pues aún hay los textos que diferencian o que proponen el diseño por esfuerzos admisibles y en algunos otros por capacidad resistente. ¿Sí? Bien. Entonces, pues del hormigón armado, que es a lo que nos vamos a referir, pues en este curso, en primera instancia, no luego será madera. Entonces, miren, el hormigón armado lo vamos a trabajar por capacidad, evidentemente los códigos están enfocados a este diseño por capacidad y y las estructuras de madera, que pues vamos a verlo en el último capítulo, pues esas siguen diseñándose pues em, por esfuerzos admisibles, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a aplicar. Bien, aquí vamos a tener la primera tarea, ¿sí? Como hablamos de que el diseño reforzado lo vamos a diseñar, ¿sí?, por capacidad resistente, ¿sí? Y hablamos de mayorar la solicitación, ¿cierto? Recuerden, la solicitación es externa, la capacidad resistente es interna, ¿sí? La solicitación, pues, eh, es lo que vamos a mayorar. Entonces, miren, los códigos de diseño, ¿sí?
pues nos presentan estos factores para mayorar las solicitaciones externas, ¿no? Y pues aquí tenemos que ya incluir el criterio de que pues las eh, cargas, estas solicitaciones externas, eh, actúan combinadas, ¿no? O sea, durante la vida útil de la estructura. No es que actúan solas, ¿no? Generalmente actúan combinadas y pues ese tipo de, este criterio también pues debemos o lo vemos plasmado en las mayoraciones, una mayoración de cargas, ¿no? Entonces, miren, ¿qué pasa con las normativas? Bien, aquí pues el autor del libro da en el clavo con esto que le voy a resaltar. Miren, en nuestro país pues se lo mantiene siempre como referencia al Código Ecuatoriano de la Construcción del año 2001. El nombre técnico de ese código es el INE-CP 5-2001, que pues bueno, mucho tiempo le llamaron el famoso SEC 2000. ¿Por qué se hizo tan famoso este código? Porque fue la primera vez, es el primer código en el que se estableció pues el, las consideraciones de diseño sísmico en las edificaciones, en todas las estructuras, en definitiva, generando o mostrando o estableciendo un, eh, un espectro de diseño específico. El espectro de diseño, piénsenlo ustedes como el sismo de diseño, ¿sí? Un sismo de diseño propio para el Ecuador. Y pues, no sé, pueden encontrarse con varias publicaciones de Fabricio Yepes. Fabricio Yepes fue quien lideró este trabajo, pues Fabricio Yepes es un doctor en ingeniería sísmica ecuatoriano, obviamente él se desarrolla en Quito, eh, profesor de la Politécnica Nacional, de la Técnica de Ambato y de la San Francisco. Cuando, pues, y cuando por el tema de acreditación, pues hubo la búsqueda incesante de PhDs, pues evidentemente ahí él como que más tendió a quedarse en San Francisco. Pero bueno, o sea, él es igual un investigador aquí ecuatoriano muy reconocido, igual van a encontrar muchas publicaciones de él. Entonces él estuvo a cargo de esa, bueno, estuvo a la cabeza, ¿no? Porque evidentemente eso no se lo hace solo, estuvo a la cabeza pues de la redacción del trabajo para establecer este código, este primer código. ¿Sí? Pero lo que dice aquí el autor en esto que hemos resaltado, pues tiene toda la razón. Ese código, el INCP 5 del 2001, el llamado SEC 2000, pues es correspondiente, o sea, es coherente con la versión del código ACI del American Concrete Institute de hasta el 2002. ¿Sí? Hasta ahí son consistentes. ¿Por qué son consistentes? Porque los factores de mayoración de cargas, que son los que estamos analizando en este momento, van de la mano, ¿sí? En esto, pues, con factores de reducción de la capacidad del material. Y pues estas combinaciones, ¿sí? O sea, de estos factores de amplificación, factores de mayoración,
con estos factores de reducción de la resistencia, pues son correspondientes entre este código, este INCP 5 del 2001, eh, con los establecidos en el ACI hasta el 2002. ¿Sí? Este mismo ACI pues mantiene esa misma filosofía de diseño, este mismo criterio de diseño. ¿Sí? ¿Por qué les digo que es importante esta referencia? Porque en ese tiempo, pues, a partir del 2002, pasando de la versión del 2002, el ACI hizo una actualización de los factores de mayoración, ¿sí? Como, o sea, no una razón, pero una razón técnica específica, sino pues para establecer una normalización, una estandarización de todos sus códigos de diseño, ¿sí? Entonces, básicamente a todos los códigos de diseño les referenció al IBC, ¿sí? A su código, su IBC. Entonces, el ACI también se ajustó a eso y pues modificó los factores de moderación de cargas y que tienen que estar de la mano con factores de reducción de la capacidad del material. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí en el Ecuador? Que muchos colegas pues no se percataron mucho de eso y combinaron el INCP 5 del 2001 con códigos así pasados al 2002 más nuevos, ¿no? O sea, versiones más nuevas o versiones superiores al del 2002 y eso era un error, ¿sí? Un error conceptual. Entonces es por eso que eh, Marcelo está en su libro pues haciendo esta referencia. Pasado del 2002, ¿sí? El INCP 5 del 2001 pues tendría que haberse corregido. O sea, si yo uso A6 pasado del 2002, pues debo hacer correcciones de lo que me dice el código, nuestro código del 2001. ¿Y por qué es importante esta reflexión y este comentario aquí? Porque miren, nuestro INCP 5 del 2001 pasó vigente hasta el 2011, ¿sí? Entonces, pues tuvimos realmente 9 años en que pues habían que hacerse esas correcciones o seguir trabajando con los factores de migración de la ACI del 2002, que pues afortunadamente el ACI, o sea, las versiones superiores del ACI, lo permitían hacerlo, permitían trabajar con las combinaciones de carga anteriores, siempre y cuando se trabaje con los factores de reducción de resistencia del material correspondientes, sin combinar los factores. Entonces, pues se podía seguir trabajando como se trabajaba con los factores que se trabajaba hasta el 2002, pues con esa sugerencia, con esa observación de no combinar los factores, ¿sí? Y pues en nuestro país, pues ya se hace una actualización de la famosa NEC, la norma ecuatoriana de la construcción, o sea, cambia del nombre antiguo de Código Ecuatoriano de la Construcción SEC a Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC. Sí, y su primera versión es en el 2011, la segunda en el 2015, y pues como les mencionaba la semana pasada, pues se presentó ya la nueva versión, ¿sí? De la NEC. Entonces, pues en esta NEC se trabaja con los códigos un poquito diferentes, pero vamos a ir analizando, vamos a ir viendo lo que el autor nos está presentando. Sí, señorita Cuña me está rayando la pantalla. Bien, entonces pues en estas normativas pues nos definen como la combinación de cargas básica. Sí, entonces miren, lo que vamos a hacer, lo que hacen los códigos para el diseño, ¿sí? Para el diseño por capacidad, ¿no? Como estamos viendo. Nos presentan combinaciones de carga por lo que decíamos hace un momento. ¿Sí? Estas cargas, si estas solicitaciones externas no actúan solas, entonces se las combina probabilísticamente. Todas estas combinaciones están establecidas de acuerdo a probabilidades.
¿sí? Entonces, pues se combinan y se mayoran. Recuerden, en este criterio de diseño tenemos que mayorar las solicitaciones, por ende mayoramos las cargas que son solicitaciones externas y debemos verificar para que el diseño sea satisfactorio que pues eh, estas solicitaciones mayoradas sigan siendo menores a la capacidad resistente de la estructura. Entonces, la combinación de cargas básicas, ¿sí? De nuestro código SEC y de la CI hasta del 2002 es esta, ¿no? 1.4 más 1.7. ¿De qué? Pues de carga permanente, la carga muerta que habíamos dicho, definida por D, ¿sí? Y L, la carga viva, ¿no? ¿Sí? Y U pues se define como carga última. Entonces aquí en este criterio de diseño pues hablamos de cargas últimas que pues son justamente las cargas mayoradas y combinadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo con esta combinación de cargas básicas? Pues que multiplicamos por 1.4 las cargas gravitacionales, ¿sí? Permanentes, o sea, la carga muerta, peso propio, ¿sí? Y carga permanente propiamente dicha, ¿sí? Con pues, y 1.7 pues para las cargas vivas también, que son cargas gravitacionales, ¿sí? Y pues que de alguna manera es variable dentro de la estructura, ¿no? Por eso el factor es más alto, ¿sí? Esta, em, esta diferencia de los factores, pues más que nada está enfocada a la precisión relativa de estas dos, ¿sí? O sea, de la valoración de estas dos, de la carga permanente y de la carga viva. Pues resulta más eh, la estimación de la carga muerta, de la carga permanente, pues resulta ser mucho mejor, ¿sí? Que la estimación de la carga viva, porque les digo, pues la carga viva es variable, ¿sí? Entonces, estadísticamente se juega con esa incertidumbre. Entonces, pues es por eso el mayor el factor de seguridad de la carga viva L. Obviamente, esto ya lo vamos a hacer para dimensionar las estructuras, las secciones de los miembros de las estructuras, pues lo primero que debemos hacer es estimar estas cargas. Entonces, lo que vamos a hacer, yo creo que ya mañana estimaremos carga muerta, carga viva, ¿sí? Y pues, miren, ¿qué sucede cuando viene carga sísmica? No es que se retira la carga permanente y se retira la carga viva, ¿no? Estarían actuando ahí las tres, ¿sí? Como ayer el momento en la madrugada, pues que hubo este sismo, no sé si lo sintieron. Realmente el sonido sísmico fue bastante alto y fue bastante superficial. Pues miren, ese momento pues estaba sobre las estructuras que estaba actuando la carga permanente, estaba la carga viva y pues también tuvo la carga sísmica. Entonces, miren, las combinaciones de ese tipo son así, miren. Que la carga última, cuando consideramos sismo, pues miren, es 0.75 multiplicado por 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva más 1.87 de la carga sísmica, ¿sí? Y se consideran para la carga sísmica estas dos, ¿no? ¿Sí? Cuando está también actuando la carga viva y en esta segunda, cuando solamente actúa carga permanente. Entonces 0.9 de la carga permanente más 1.43 de la carga sísmica, ¿sí? Y esta, pues aquí es eh, y esta, pues es la diferencia más grande en cuanto a sísmica que se da entre los códigos antiguos con los códigos modernos. ¿Sí? Eh, ¿Cuánto me da, chicos, si multiplico 0.75 por 1.87?
1.4025. Ok, 1.4025. Sí, 1.403 en definitiva, y con tres decimales. Entonces, miren, al sismo le estamos multiplicando por 1.403, le estamos mayorando al sismo. Sí, las nuevas combinaciones, las combinaciones de la NEC, que están ya en virtud del ACI pasado del 2002, de, de, de versiones del ACI mayores a la del 2002, no mayor el sismo. ¿Sí? Y eso hace que la consideración de la carga sísmica sea diferente. ¿Sí? Entonces es por eso que no se podía combinar los códigos. Bien, esos códigos pues también, miren, trabajan para el viento, trabajan para empuje lateral del suelo H, trabajan o tienen las combinaciones para presión hidrostática de fluidos que se establece con F. O sea, puede ser empuje de agua, ¿no? Lo que sería lo más común. Retracción, defraguado, temperatura, ¿no? Pues mantiene todo esto. Sí, entonces miren, hasta aquí pues lo de los códigos antiguos, pero miren, lo que va cambiando son los valores para, pues como les digo, viento, empuje lateral de suelos, empuje hidrostático de fluidos, eh, retracción y temperatura, ¿sí? Pues miren, tenemos muchas combinaciones de carga. ¿Qué es lo que se hace? Pues generalmente se hace pues envolvente, ¿no? O sea, con cada una de estas cargas últimas, o sea, se aplican en la estructura y pues se define el envolvente, ¿no? El envolvente por definición es la curva de máximos y mínimos y pues se diseña con el envolvente. Sí, eso ya lo vamos a ver en el capítulo 3 de nuestra asignatura, que estaremos hablando ya a nivel de toda la estructura. ¿Sí? ¿Y qué pasó pues con el ACI del 2002 en adelante? Pues haciendo la referencia de él al ACI del 2008, ¿no? Sí, y evidentemente los nuevos ACIs que tenemos hasta el momento mantienen esto, por eso estamos haciendo referencia al primero que salió con esto. Bueno, pasado el 2002 y en el 2003 ya hubo, entonces aquí le estoy haciendo referencia sí, pero bueno, pasado del 2002 ya el ACI se estandarizó al IBC, perdón, en Norteamérica, y la combinación básica pues estuvo así, 1.2D más 1.6L, y pues evidentemente eh, todas las combinaciones de carga pues se basaron en esta. Marcelo pues nos hace esta aclaración, miren, el autor del libro, como les había dicho, muy buen autor, o sea, en cuanto a diseño de estructuras de hormigón armado, pues Marcelo yo creo que es el que más ha trabajado. Y pues él nos sugiere no pasarnos a las nuevas combinaciones de carga. Sí, por eso miren que estamos mencionando las anteriores, porque tal vez ustedes se topen con ingenieros estructurales que mantengan esta, esta sugerencia. El admitir esta sugerencia no es irnos en contra de las nuevas normativas, porque las nuevas normativas, como les digo, el mismo ACI, si ustedes leen, bueno, y lo vamos a hacer, nos va a decir, nos indica que podemos trabajar con las combinaciones anteriores siempre y cuando trabajemos con los factores de reducción de la capacidad correspondientes y no los mezclemos, ¿sí? Sin embargo, el hacer eso, el trabajar con las combinaciones anteriores, implica que pues el ingeniero estructural tiene pues sólidos conocimientos en esto, es especialista en dinámica de estructuras y pues está corrigiendo también pues la parte sísmica, está corrigiendo pues lo que debe corregir del espectro de diseño sísmico. Entonces, miren, lo que les digo aquí pues no es difícil que encuentren eh, pues diseños, o sea, el ingeniero estructural basándose al código moderno, lo que está en ANEG, que estaría
de la mano con esta combinación básica 1,2D más 1,6L y pues y con pues todo lo establecido en la NEC con el espectro de diseño de la NEC. Pero no sería descabellado que se encuentren con las combinaciones anteriores con la básica 1,4D más 1,7DL y pues el ingeniero estructural pues habrá corregido el espectro de diseño pues de la NEC. No es una locura, pues lo pueden encontrar. Miren de aquí pues inclusive al diseñador pues se le está sugiriendo esto, ¿no? Pues aquí Marcelo Romo pues considera que nuestras prácticas constructivas no están al nivel de otros países y pues tiene razón sobre todo por la mano de obra no calificada y la tecnología de construcción, ¿sí? Y también pues aquí él menciona por nuestro gusto de las losas alivianadas, ¿no? Sí, pero bueno. Su primera tarea, sí, que les mencioné a lo que comenzamos a leer esto, pues justamente es esto, ¿no? O sea, aquí Marcelo nos presenta nada más la combinación básica de la NEC, ¿sí? O sea, del ACI superior al 2002, pero que lo recoge nuestra NEC, desde nuestra NEC 11, la NEC 15, y estoy seguro que la nueva versión de la NEC pues está trabajando con eso. Entonces, con esas combinaciones, entonces eh, su primera tarea es consultar esto, ¿no? Resistencia requerida en cuanto a la NEG, o sea, las combinaciones y mayoraciones de las cargas, ¿no? ¿Sí? Evidentemente, pues eso lo voy a poner aquí les estoy mencionando así verbalmente, lo voy a poner en el aula virtual, pues y les voy a dar el tiempo prudente para que revisen esta temática, ¿no? ¿Ya bien? Como les vengo diciendo desde hace un momento, todos estos factores de mayoración tienen factores de reducción de la capacidad resistente establecidos. ¿Sí? Entonces, em, miren, los factores para los códigos antiguos son estos, ¿no? Miren, flexión sin carga axial, pues 0,90 phi son los factores de reducción de la capacidad. Y en los procesos de diseño van a ver esto, ¿no? O sea, si ustedes del ingeniero estructural con el que trabajen, pues evidentemente, miren, para las aprobaciones se entregan, los ingenieros estructurales entregamos los planos estructurales de eh, las memorias de cálculo, pues que están sumadas por memorias descriptivas y memorias técnicas. Entonces ahí pues van a estar hablando de los factores, de cómo aplicaron, lo que aplicaron y no aplicaron. Y pues miren, aquí se pueden ver, ¿no? Flexión sin carga axial 0,90, el FI 0,90 para flexión, tensión axial y tensión con flexión pues 0,90, compresión axial con flexión, o sea, flexo-compresión, en elementos con refuerzo en espiral 0,75, en otros elementos reforzados 0,70, portante tensión 0,85, plazamiento de hormigón 0,70, ¿sí? Entonces, todo esto pues ¿en qué se fundamentan estos factores FI de reducción de la capacidad resistente? Pues en esto, Marcelo nos está haciendo aquí muy específico. Pues dice el nivel de prolijidad en el que se logra la estructura en obra frente a lo del laboratorio, por lo que la capacidad real en obra es menor, por lo que pues nos está diciendo pues que reduzcamos, si gustan, el 10%, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues eh, ciertos elementos, ciertos criterios de diseño, ciertos elementos estructurales, pues están basados empíricamente, o sea, en experimentación, en laboratorio, más que, más que en un proceso matemático. Entonces, por esto, pues al ser diferente lo que se realiza en laboratorio en términos controlados, en condiciones controladas, pues es diferente al hacerlo en obra. Y por eso, pues se sugiere que implícitamente aquí lo que está haciendo es reduciendo el 10%, perdón, de la resistencia pues de lo que se hace en obra. Eh, y pues evidentemente también pues por el tipo de solicitación, ¿sí? Por selección pues recuerden que estamos buscando falla dúctil, falla controlada, y pues por eso nos van estableciendo estos
factores FI del 90% o más pequeños, ¿no? Para pues ir cumpliendo esas condiciones o tener seguridad en que se cumplan esas condiciones, ¿sí? Entonces, miren. Primer tipo de falla, pues esperamos siempre que la primera falla que se den los elementos estructurales sea por fricción, sea una falla dúctil. Entonces aquí nos dice Fi 0,90. Segundo tipo de falla, falla por cortante 0,85. La falla por cortante, pues lamentablemente es una falla frágil. Eso quiere decir eh, que es violenta, ¿no? Que no nos va a dar ninguna muestra y pues simplemente van a colapsar los elementos estructurales provocando tal vez un colapso total o parcial de la edificación. Entonces, pues por eso, miren, ¿qué es lo que hace? Pues la normativa, tratar de que estemos más alejados de eso, pues dándonos esto, ¿no? Haciendo que consideremos, pues, que los miembros de corte van a ser mucho menos resistentes y tratando de asegurar que se dé el primer tipo de falla por fricción. La falla por compresión axial, pues de igual manera, queremos que sea mucho más alejada porque siguen siendo fallas frágiles y este tipo de falla peor aún es explosiva. Este tipo de falla es la que hablábamos del aplastamiento de concreto, ¿no? El aplastamiento del concreto es de este tipo. Entonces, por eso, miren, acá nos dice que trabajemos con 0,70, 0,75 máximo en algunos casos. ¿Y esto qué es lo que está haciendo? Pues es que nos vayamos asegurando que se dé el primer tipo de falla, no la falla por fricción, que es una falla dúctil, ¿sí? Y pues la primera tarea que les mencioné, pues evidentemente dentro de la NEC es lo correspondiente, ¿no? Los factores de moderación de cargas, cuya combinación básica es U igual a 1,2D más 1,6DL, o sea, 1,2, 1,6. Todas las combinaciones y mayoraciones de cargas y evidentemente de la mano están todos los factores phi de reducción de resistencia de la capacidad, ¿sí? O sea, entonces esas dos pues hay que ponerlo tal cual como lo hemos visto acá, ¿no? Aquí hemos visto los del ACI antiguo, los del nuestro código también antiguo y pues queremos tenerlos así mismo de los nuevos, ¿no? Reitero, el ingeniero estructural tiene libertad de trabajar con los nuevos, ¿sí? Con los de la NEC, con los de la ACI del 2002 en adelante, ¿sí? O con los antiguos, evidentemente, con las correcciones de los espectros de sísmicos de diseño correspondientes, ¿no? Por eso lo más común que van a ver que los diseñadores estén aplicando toda la NEC, ¿sí? La NEC, las combinaciones de carga de la NEC, los factores phi de la NEC y el espectro de diseño sísmico de la NEC, ¿sí? Pero si es un poquito más experto él en esta temática, si tiene un poquito de mayor especialidad, el ingeniero estructural, si así lo considera, puede ser que esté trabajando con los de la CI anterior y pues con un espectro de diseño corregido de la NEC. ¿Sí? Recuerden que el ingeniero estructural es el que tiene la responsabilidad de que su estructura, la estructura diseñada, no la parte estructural, no colapse, venga lo que venga, ¿no? Venga el sismo que venga. Entonces, pues es una responsabilidad muy grande de los ingenieros estructurales en este punto. Bien, la falla dúctil por flexión en pórticos. Recuerden que esto habíamos hablado en las primeras clases, ¿no? Desde la introducción inclusive, que pues lo que se considera como mínimo, o sea, el mínimo sistema estructural para edificaciones es el pórtico, ¿no? Y el pórtico pues está constituido por vigas y columnas. Les había mencionado inclusive que ya la tendencia a nivel estructural era que el pórtico es demasiado flexible para zonas de alto riesgo sísmico y que pues se sugeriría no solamente pórtico, sino el pórtico ya con muros, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, o sea, sigue siendo natural y en edificaciones pequeñas pues va a seguir siendo natural el trabajar con pórticos.
Sí, y recuerden pues que el momento que tenemos una, una estructura porticada, pues vamos a tener cargas gravitacionales, ¿no? Y las cargas gravitacionales, recuerden, pueden ser muertas, vivas, ¿sí? Y que pues tenemos que mayorarlas, pero también pues tenemos cargas laterales, ¿sí? Que pueden ser ocasionales como la sísmica o pueden ser permanentes como empujes de suelo o empujes de líquido, ¿no? ¿Sí? Y es más, pues recuerden que también tenemos otras solicitaciones como la de temperatura, o sea, retracción y temperatura, ¿no? O sea, retracción de fraguado y las de temperatura. ¿Sí? Entonces, pues podemos tener varias combinaciones. Pero recuerden, ¿sí? Miren, recuerden que lo que buscamos es un comportamiento dúctil de estos pórticos, ¿no? Miren, aquí está hecho un esquema de, pues, cómo serían en términos generales las cargas gravitacionales, considerándolas además así, ¿no? Uniformes, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera clase también habíamos dicho que esto de considerar las cargas uniformes es una aproximación, ¿no? Que ya en la actualidad, pues generalmente trabajamos con con las herramientas tecnológicas que tenemos, trabajamos con las cargas como se consideran que se establecen triangulares y trapezoidales, ¿no? Entonces, bueno, ahí van a cambiar un poquito los diagramas, pero lo que queremos aquí es mostrar cierta idea, ¿no? Entonces, la idea general. Entonces, ante cargas uniformes, pues es más claro, los diagramas son más sencillos, entonces podemos analizarlo de esta manera, ¿no? Pues miren, este es un diagrama de momentos considerando este tipo de carga gravitacional, solo la carga gravitacional, ¿sí? A esto, pues miren, las cargas sísmicas, las cargas laterales, pues serían de este tipo, ¿sí? La combinación de las cargas laterales con las gravitacionales nos darían diagramas de estos tipos, ¿sí? Y entonces podemos ver, miren, dónde se han incrementado los momentos vectores, no tanto en vigas, sobre todo en donde se van a conectar a los otros miembros, miren, a las otras vigas, están cerca de un nudo acá, las columnas, sobre todo las centrales. Bueno, y aquí pues podemos ver que con ese sentido del sismo también tenemos la del extremo opuesto, incrementada, pero en las cargas sísmicas, miren, se considera simultaneidad. En cuanto a los sentidos, o sea, ¿qué sucede? Que el sismo va y viene, o sea, vamos a tener sentido positivo y en reversión, ¿sí? Entonces, en las combinaciones de carga ustedes van a ver en su consulta que pues tienen en sentido positivo y negativo las cargas laterales. Entonces, el momento que el sismo se revierte, pues se va a incrementar simétricamente, como inversión de simetría, pues este pórtico, ¿no? Entonces va a incrementarse los momentos en este sano, en la primera columna, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues cuando, ¿no? En los puntos en que crece así rápidamente el momento, pues eh, son las zonas en que pues podríamos tener una inmersión, una incursión rápida de esa zona, pues en el comportamiento inelástico, ¿no? Miren, cuando hablamos aquí, estamos hablando de diagramas momento curvatura. Pues estamos viendo aquí el momento, en las asignaturas anteriores a esta, pues eso lo han visto tal vez más que el momento, más que este diagrama, momento curvatura, sino seguro vieron fuerza de formación. Sí, y ahí también pues pueden ver el comportamiento inelástico, el pasar del rango elástico al rango inelástico. Entonces, a nivel de miembro, pues se trabaja con los momentos, con estos diagramas momento-curvatura. Entonces, evidentemente es algo parecido. O sea, aquí estamos viendo, analizando el paso de esa zona o de una zona del miembro de, del rango elástico al inelástico. Recuerden, el momento que hay inelástico es cuando ya hay grandes deformaciones, comienza a dañarse la, esa zona, ¿no? Del miembro. Sí, y recuerden que nosotros esperamos que este comportamiento se dé con el sismo, con sismos ya muy severos, sobrepasando el sismo de diseño, pues, no, inclusive, perdón, con el sismo de diseño, en estas zonas, en las vigas, pues para que haya afluencia del acero y se vaya disipando energía, ¿no? Que es
Aquí nos está mostrando, ¿no? Sí. Bueno, estos modelos, pues es como se idealiza para los ingenieros del análisis la parte matemática. Y pues lo que decíamos o lo que habíamos visto ya en forma de un solo gráfico en la introducción era esto, ¿no? Y habíamos mencionado también, ¿no? El criterio de viga débil, columna fuerte, que pues básicamente es que, que en el nudo, pues las secciones críticas de las vigas lleguen más rápidamente a su capacidad resistente y no se dañe, pues la columna. O sea, eso estamos viendo acá un poquito paso a paso lo que le está pasando aquí, miren. Ahí el sismo de diseño se ha provocado, se magnifican los momentos, miren, y se magnifica acá, en el extremo, en un extremo en el extremo derecho de la primera viga, y esperamos entonces que el comportamiento se dé así, ¿no es cierto? Se disipe energía, comience a fluir el acero, y aquí miren lo que está diciendo aquí el uno, pues la primera articulación plástica, ¿sí? La zona de fluencia del acero, como están llamando las nuevas versiones del código, pues sigue siendo una rótula plástica, ¿no es cierto? El daño por fluencia disipándose energía. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue pasando, esto hace que se redistribuyan las acciones, obviamente, sigue siendo estable, pero hay una redistribución de momentos, y pues como sigue actuando el sismo, se va dañando, ahora se daña la segunda viga, ¿sí? Sigue trabajando, pues sigue pasando, pues siguen magnificándose los momentos y ahora se daña la tercera zona en la primera viga, ¿sí? Y pues seguimos, la carga sísmica pues sigue dándose, ¿no? Es reversible inclusive, por eso vamos llegando a estos puntos. Miren, ya habíamos dicho, recuerden, ¿sí? Comienza ya aquí las columnas. Lo ideal es que primero se hagan todas las vigas, ¿sí? Y pues ya en el nivel 5 ya comenzamos a tener el daño en una de las primeras columnas, ¿sí? Luego en la base de la segunda y luego en la base de la tercera. ¿Qué estamos haciendo aquí? Miren, con los momentos estamos mostrando cómo iría variando, ¿no? O sea, internamente los diagramas de momentos hasta pues llegar a lo que vimos en el gráfico que hablamos en la primera clase, ¿no? ¿Sí? Que sería el último modelo estructural. Miren, el mecanismo de colapso de la estructura es lo último que lo establecemos como máximo al ser lo último, ¿sí? Al ser lo último, ya al pasar de la estabilidad a la inestabilidad, ¿sí? Entonces, es el mecanismo de colapso que habíamos visto como recomendado. Y aquí, pues, lo que nos interesa es esto, miren, van variando la acción sísmica y va variando, pues, miren, la curva, ¿no? Esta curva fuerza de formación, estamos hablando a nivel de estructura, ¿sí? Entonces, pues, esto va tomando el tiempo, pues, bueno, con ciertas modificaciones, pues va tomando, va llamándose o va construyendo lo que se llama el espectro de capacidad de la estructura, ¿sí? Y esto de ir variando sistemáticamente la fuerza sísmica está establecido, o bueno, inicialmente se estableció en el código denominado ATC 40 y es lo que tal vez lo hayan escuchado también porque eh, en la práctica pues es como se lo maneja la técnica de Pujove, que pues es la variación de carga monotónica creciente como carga sísmica para validar el comportamiento de la estructura, ¿no? Para poder haciendo lo que acabamos de ver y poder comprobar que estamos teniendo el mecanismo de colapso adecuado. Entonces, miren, todo esto, el comportamiento de la estructura, viene de la mano, pues, con el diseño de las secciones diferentes de la estructura, ¿no? O sea, entonces, como nosotros ya vamos a dimensionar vigas, pues miren, al dimensionamiento de las vigas, al dimensionamiento de las losas, posterior diseño de las vigas, diseño de las losas y luego diseño de las columnas, todo está enfocado, encaminado a que tengamos este comportamiento adecuado en la estructura, ¿sí? No es aislado. Todo lo que vamos a hacer, estamos haciendo enfocado a esto, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bien, la idea de esta clase dada de esta manera es justamente que vean esto, o sea, en las lecturas que se les van a cargar, pues son cosas así como esto, pues lo que requiero más en esas lecturas es que se centren en las conclusiones, en los consejos, en las recomendaciones, ¿sí? En la parte muy técnica, ¿sí? Miren, en la parte muy técnica, eh, miren, la leemos, la revisamos, pero no nos profundizamos mayormente, ¿no? Entonces, en las lecturas que se les van a cargar en el aula virtual, pues quiero que lo manejen de esa manera, ¿sí? Lean claramente, entiendan profundamente las recomendaciones que nos está dando el autor, ¿sí? Pero en la parte muy técnica, la explicación demasiado técnica, pues revísenla, traten de entender lo más posible, pero pues no se frustren ni se compliquen porque pues eh, eh, Marcelo pues suele ser así bastante, pasa de consejos muy sencillos, muy superficiales a una explicación técnica bastante profunda. Entonces, no quiero que por eso se me compliquen, sino vean desde el punto de vista de recomendaciones am, a estas lecturas. Y miren, es claro el momento que hay recomendaciones como las que subrayamos acá, ¿no es cierto? Como las que subrayamos acá arriba. Antes del mecanismo de colapso subrayamos varias, ¿sí? Acá están las últimas subrayadas o resaltadas. Y pues acá también, bueno, ya me pasé, perdón. Y las otras, pues, sí. Aquí, pues, miren, la parte de la conclusión. Bien, acá nos termina diciendo Marcelo que, pues, lo que estamos viendo en pórticos planos, pues, tiene que ser extendido a los pórticos espaciales, ¿no? Miren, una edificación de nosotros, sí, está conformada por pórticos planos, sí, pero, pues, ah, están formando estos pórticos planos, pues pórticos espaciales, en lo que buscamos lo mismo, ¿no? Sí, y lo que queremos, pues, eh, es que, pues, el comportamiento sea dúctil de toda la estructura. Y entonces, pues, lo que nos interesa es que la combinación de estos pórticos planos o conformar un pórtico espacial, pues, el comportamiento siga siendo el adecuado y, pues, que los pórticos, pues, que conforman al ingresar rápidamente en el rango inelástico, pues esta indica una flexibilización, indica grandes deformaciones, entonces va los otros pórticos en la que tal vez pues la carga sísmica no sea tan alta o sean más rígidos, pues van a seguir absorbiendo, ayudándoles a estos pórticos a mantener el comportamiento, pues por la redistribución de momentos que se va a dar al, al interior, ¿no? Que es básicamente lo que nos está dando aquí, nos dice, ¿no? Facilita una redistribución de esa carga, la carga sísmica se refiere de los pórticos más débiles hacia los más resistentes, ¿no? Entonces, eso pues nos ayuda a nivel de pórtico y eso también pasa a nivel de miembro. Entonces, miren, las conclusiones pues me gustan de Marcelo, que son bastante masticadas, bastante sencillas. Sí, pero lo que les decía, no quiero que se me confundan o se me compliquen en la parte, en las partes, pero en las partes de explicación demasiado técnica. Sobre todo cuando tengamos lecturas de Marcelo, ¿no? Hay otras lecturas que tendremos de McCormack, hay otras lecturas que tendremos de Marcelo Guerra, otras tal vez incluso de Roberto Ayala, que pues, bueno, algunas suelen ser más didácticas que otras, ¿no? Bien, si no hay preguntas, pues miren, está previsto una clase de hoy, casi que la terminamos en la 1 hora prevista, eh, sin atrasarnos, nos hemos atrasado 5 minutitos nada más. Pero bueno, este momento pues ya trabajo en la carga
en la carga de las lecturas pendientes para ya poder trabajar mañana en dimensionamiento. Sí, si no hay preguntas, pues les agradezco mucho por su atención. Si hay preguntas, pues les escucho con el mayor de los gustos. Inge, una pregunta. Con gusto. El, el deber dice que va a estar en el módulo, ¿verdad? Sí, en el aula virtual es caro. Ahí les doy Pero con... a mí no me Ujú. aparece en el módulo estructuras 2. Bueno, no les debe aparecer a ninguno de ustedes porque no está matriculado ninguno. Ah, Entonces yo les va a pensé que era aparecer en solo las en mi próximas caso. horitas. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón, sí, ingeniero, el formato de la consulta, ¿cómo sería? ¿Tipo informe? Bueno, generalmente suelo trabajar tipo artículo de investigación. Eso mismo les cargaría en el aula virtual el modelo, en las condiciones del modelo de la consulta. Si no se preocupen, estará claro también en el, al enviar la consulta. Ah, ya listo, ingeniero, gracias. ¿Y qué? Dígame con gusto. ¿En qué yo tengo una pregunta? Bueno, el anterior semestre nos había hablado el ingeniero Velastegui sobre la importancia de las juntas de construcción entre casa y casa. Entonces, bueno, por donde estoy viviendo, empecé a ver que utilizaban entre casa y casa o sea, 5 centímetros de diferencia, o sea, no empezaban a construir adosadas. Y yo le pregunté a un señor, no sé si era el maestro o el ingeniero, y me dijo que eso es muy importante porque, por ejemplo, si están construyendo una casa de 3 pisos y la casa de al lado es de un piso, cuando hay un sismo, la casa de un piso le va a dañar al segundo piso. Eso es verdad, Inge. Ok, bueno, la persona que le ha respondido no debe haber sido el maestro, debe haber sido tal vez el residente, porque le dio una respuesta bastante técnica y no mucha gente la maneja. El maestro de obra no lo va a saber, a menos que el ingeniero se lo haya dicho, ¿no? Y miren, el tema ahí, pero bueno, le ha dado bastante bien resumida. Miren, el tema es que pues las estructuras eh, se comportan ante el sismo como péndulos invertidos. Eh, Eso quiere decir, pues bueno, que cada una de las estructuras pues tienen diferente forma de vibrar, ¿sí? Van a tener diferente frecuencia, diferentes desplazamientos inclusive. Entonces, pues el tema es que el momento que hay un sismo y las edificaciones están muy cercanas, como vibran de diferente manera, pues tienden a chocarse. Y cuando se chocan, la estructura más baja que vibra menos generalmente le daña a la estructura más alta. O sea, está muy bien lo que le ha dicho. El tema es que esa distancia, pues se calcula. Si no es un estándar, ¿no? No es un estándar de 5 centímetros siempre, no, se calcula. Se calcula en virtud de las estructuras y de las alturas de las estructuras que van a estar cercanas, se calcula la distancia que debe tener. Inclusive, la normativa, la misma de NEC, nos establece una expresión para calcular, eh, bueno, un poquito de alguna manera estadística, ¿no? En el sentido de la probabilidad de que vibren en el sentido opuesto y se golpeen, y con los desplazamientos máximos que podrían vibrar. Entonces, establece una expresión aproximada para calcular la separación que deberían tener las estructuras. Entonces, realmente lo que le han contestado está bastante bien, es bastante acertado. Muchas gracias, Inge. Aquí en el curso, pues, yo pienso que al terminar de ver
columnas o como parte de columnas. Hemos de revisar esa expresión del código, que el código sería lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que deberíamos separar las estructuras. Podríamos revisarla para que se les quede en la mente lo mínimo que deben separar las estructuras de acuerdo a qué criterios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me llamó bastante la atención y me agrada la curiosidad que tienen. Voy a ver si les subo en el aula virtual. Les voy a subir una presentación que tengo con fallas estructurales de algunos sismos antiguos y de algunos países, no solo de nosotros. Entonces ahí van a ver justamente daños en estructuras por lo que están adosadas y justamente ahí se ve que la estructura más pequeña pues es la que le golpea y le daña la estructura más alta. Les voy a subir como para curiosidad para que lo puedan revisar, puedan ver esas presentaciones. Bien, si no hay más preguntas, les agradezco mucho por su atención y pues estamos en contacto por medios virtuales ya. En las próximas horas ya verán su aula virtual. Ya voy a proceder con su matriculación. Bien, les agradezco mucho por su atención. Que tengan un excelente día. Luego, Inge. Muchas gracias, Hasta Inge. luego, Inge. Hasta luego, que pasen Gracias, muy bien. Inge. Muchas gracias, Inge. Gracias a ustedes por la atención. Bien.